Las recomendaciones de manejo de las que vamos a hablar el día de hoy tienen que ver con el funcionamiento del motor a gasolina. Vamos a empezar hablando con el filtro de aire, ¿sí? Este es el filtro de aire, es un filtro de aire de papel espuma, ¿sí? Importante saber, conocer para qué sirve el filtro de aire. El filtro de aire garantiza que todos los elementos sólidos y contaminantes que hay en el medio no entren al motor. El motor de combustión interna necesita oxígeno de aire, necesita gasolina y necesita una chispa que me genera la explosión. ¿Qué quiere decir eso? Que si un filtro de aire está obstruido, ¿sí? Está sucio, lo que va a hacer es evitar que el oxígeno de aire entre al motor y se altere esa mezcla oxígeno de aire, gasolina. Hablamos del sistema de combustible. Entonces tenemos el tanque de combustible, el sedazo, que siempre me va a garantizar que el combustible entre muy limpio al tanque, ¿sí? Siempre lo ideal es que ese combustible pase por acá por este sedazo y estemos revisando este sedazo y lo estemos limpiando constantemente. El combustible baja por gravedad, nunca le coloquemos plásticos, bolsas a la tapa del tanque porque el tanque se presuriza y evita que el combustible baje al carburador, ¿sí? El combustible baja por gravedad al carburador, ¿sí? Nos encontramos con la llave de combustible, con el shock y con el sistema de aceleración. Siempre antes de encender el motor, tenemos que revisar el aceite, ¿sí? Revisar el aceite es quitar el tapón y observar que el nivel esté en los últimos filos de la rosca. Cuando ya tenga aceite podemos tranquilamente pensar en que podemos encender el motor. Siempre que vayamos a operar un equipo de hidrolavado debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, que el motor tenga el nivel adecuado del aceite y que tenga combustible en su reserva. Que esté encendido el botón del start y darle el arranque. Seguido, vamos a instalar la manguera de alimentación en esta boquilla. En esta boquilla vamos a instalar esta manguera que es la de descarga y en la otra punta de la manguera vamos a instalar la lanza, donde la lanza lleva unos accesorios como son las boquillas de acuerdo al grado que vayamos a trabajar. Las boquillas vienen en 4 grados. En 0 grados la que nos va a dar un chorro. En 10 grados la que nos da una apertura más o menos de este tamaño. 25 grados y 40 grados que es el abanico más grande con el cual nos permite hacer un barrido más general en el proceso de limpieza. De las recomendaciones más especiales que debemos tener siempre que vamos a trabajar un conjunto de hidrolavado, primero debe ser que cuando encendamos el equipo y esté totalmente cebado, que ya esté saliendo agua sin presión por la lanza, accionemos la pistola de esta manera para que no vayamos a causar una presurización dentro del cárter y tener fallas en el equipo. Segundo, la tensión de las correas y de las bandas. Cuando las bandas se van desgastando, se van dilatando. Para eso tenemos en el bastidor un tornillo tensor, el cual nos permite por medio de una llave ir corriendo la máquina, el kit de bomba hacia adelante, de modo que le demos tensión a las correas y la transmisión de energía mecánica del motor a la combustión sea completa. Siempre que instalemos la manguera de suministro de agua debemos tener en cuenta que en la boquilla esté antes el filtro, el cual nos va a permitir la vida útil del equipo porque nos va a capturar las partículas sólidas que pueden ingresar dentro del agua. Este filtro se debe lavar y limpiar con cierta frecuencia para que no se vaya a obstruir y nos vaya a causar un impedimento de entrada del agua al equipo. Otro de los servicios que nos presta el conjunto de hidrolavado es, en el momento de que vamos a aplicar el detergente,
Por medio de esta boquilla, la cual ponemos en este elemento de succión, a este extremo le operamos con una manguera que vaya al detergente líquido, le bajamos la regulación al equipo o le quitamos la boquilla principal, de modo que el equipo baje su presión de trabajo y haga la succión del detergente líquido. Lo aplicamos. Una vez que lo apliquemos, podemos nuevamente subir la regulación, desconectar el espigo y volver a lavar con agua limpia. Para garantizar la vida útil del conjunto de hidrolavado es importante que sigamos detenidamente las recomendaciones incluidas en el cuadro del mantenimiento. En la parte del kit de bomba debemos tener en cuenta que trabaja con un aceite multigrado o monogrado de grado 20W50. Nunca usemos aceites dos tiempos o aceites de transmisión porque son muy delgados y nos pueden permitir fallas dentro del equipo. Los cambios de aceite se deben hacer de la siguiente manera. En el motor, la primera vez a las 20 horas y después cada 50 horas de uso. En la parte de la bomba debemos hacerlo la primera vez a las 250 horas y después cada 500 horas de uso. Cuando el conjunto de hidrolavado está acoplado con un motor eléctrico, debemos tener en cuenta siempre las recomendaciones en la plaqueta del equipo, donde nos especifica la corriente en amperaje y el voltaje al cual debemos operar el equipo.